5 personas del equipo que estamos organizando este webinar nada más para explicar la dinámica y ver pues, que todo esté funcionando bien y así, y ya a las 7 empiezan a llegar los demás asistentes. Ok, no sabemos cuántos van a ser, ¿verdad? O sea, es dependiendo de la disponibilidad de cada uno de ellos. Sí, exacto. Y como se comparte en redes sociales también para que puedan entrar Reserva Santa Fe, se encuentra con nosotros el licenciado Martín Alberto Gutiérrez Lacayo. Él es abogado especialista en Derecho Ambiental, egresado de la Ibero y tiene más de 30 años de experiencia en áreas de conservación y protección de la naturaleza. Él pues ha impulsado los esquemas de conservación de tierras privadas y sociales en América Latina y pues fue de las primeras personas que estuvieron en la creación del mercado voluntario de carbono en México. Es merecedor a la mención honorífica del Premio Nacional a la Conservación de la Naturaleza en 2009 y, bueno, fue director general de Pronatura México. Ha sido un miembro titular de diversos consejos nacionales sobre cambio climático y medio ambiente y actualmente es director de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Grupo Balance, que es un consorcio empresarial que impulsa proyectos inmobiliarios sostenibles y, bueno, ha logrado acreditar el primer proyecto habitacional en Latinoamérica con Master Plan Compliant dentro de la certificación de Living Community Challenge, que es el estándar de edificación sostenible más estricto del planeta. Entonces, pues ya sin más que decir, Martín, mucho gusto. Muchas gracias a todos. Ya le había agradecido a los muchachos por haberme invitado. O sea, es un placer de verdad estar platicando con ustedes el día de hoy. Y antes de adentrarme al tema de la construcción sostenible y de formas más adecuadas de poder focalizar este sector de la producción bajo el tenor de la sostenibilidad, quisiera repasar con ustedes algunos conceptos y algunos elementos que para mí me van a permitir contextualizar el por qué en Reserva Santa Fe hacemos las cosas. Sin duda, vamos a ver algunos elementos que ustedes conocen muy bien y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Muy importante para mí que en cada segmento de la presentación ustedes vayan indicando si tienen alguna duda, si podemos hacer algún espacio de aclaración de algunos conceptos que ustedes quisieran que profundizáramos más o algunos elementos que no estuviesen claros en la presentación, porque vale la pena que ustedes reciban la información lo más clara posible. Y sin más, buenas casi noches a todos. Voy a iniciar la presentación. Ustedes saben que el año pasado y este año estamos inmersos en una crisis sanitaria de carácter global. Enfrentamos esta primera gran pandemia de los últimos tiempos. La última la tuvimos en 1968 con la gripe de Hong Kong. Al día de hoy, ya en el mundo, llevamos 4.9 millones de personas que han fallecido y esto nos ha dejado una serie de lecciones. Ustedes las tienen muy presentes, pero algo muy importante que yo le llamo el año de la visión clara. O sea, necesitamos cambiar nuestra perspectiva de enfoque hacia los demás, hacia lo que hacemos con la naturaleza y a lo que estamos viviendo. Si nosotros no tomamos esta lección en lo colectivo con un cambio de enfoque, la verdad es que estamos perdiendo una gran oportunidad. Tenemos en nuestras manos la factibilidad de cambiar muchas cosas, el cómo nos relacionamos, el cómo aprendemos, el cómo estamos viviendo en una colectividad que cada día nos está mostrando que está perfectamente interconectada. Como una enfermedad que surge en China, cómo puede volverse global y cómo los medios que tenemos a nuestra disposición los podemos poner para poder salir adelante o no. Eso depende de nosotros. Y es a lo que yo le llamo este año de la visión perfecta, la visión clara.
tenemos que aprender de lo que estamos viviendo, porque todavía no acaba. Y estas lecciones y estas advertencias no son nuevas. Sin embargo, nunca hemos hecho caso, nunca hicimos caso. Desde los años 70 ya se nos estaba poniendo en la mesa por parte de una serie de expertos y de investigadores y de científicos que el clima estaba cambiando, que se estaba generando una serie de impactos dados a partir de la revolución industrial y que el uso desmedido de combustibles fósiles estaba generando un cambio en algunos aspectos imperceptibles, pero desde los años 70, estamos hablando, hace 50 años, se estuvo hablando ya en foros internacionales sobre algo que estaba pasando en el clima. 1982 surge la Cumbre de Río, esta gran reunión donde la comunidad internacional en su conjunto, 194 países, se pusieron en la mesa a discutir algunos temas de carácter global relacionados con el medio ambiente. Se habló de biodiversidad, se habló del acceso genético, se habló de la contaminación de los mares, de los plásticos, de la capa de ozono, se habló también de esta crisis global de deforestación que estaba ocasionando desequilibrios también en lo regional, pero que de alguna manera podían tener estos impactos globales. Y estamos hablando en que en esa época, 1982, se presenta el informe Brundtland, que habla sobre el término de sostenibilidad, sustentabilidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros para que no agotemos los recursos de las generaciones futuras? ¿Y cómo podemos enlazarnos con esta triada donde por un lado está la sociedad, por el otro lado está el medio ambiente y por el otro lado está el desarrollo económico? Y cómo estos tres elementos deben de equilibrarse a efecto de poder tener un crecimiento de la población, una demanda de recursos, sin agotarlos y darle perspectiva al futuro de las nuevas generaciones. Estábamos hablando en 1982. Posteriormente, en 2007, se crea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Y este panel de todos los científicos y académicos más renombrados del mundo que están estudiando diferentes partes del conocimiento humano, ponen su talento y su foco de atención en una problemática y hacen un llamado a los tomadores de decisión en decir, señores, Naciones Unidas, estamos nosotros teniendo una evidencia de que el clima sí está cambiando, que lo estamos ocasionando nosotros y que la principal causa es el uso desmedido de combustibles fósiles. Y surgen los conceptos de gases de efecto invernadero, donde es una gama de compuestos y de gases, no solo es el metano, el dióxido de carbono, tenemos los óxidos de nitrógeno, tenemos los hidrocarburos, tenemos una serie de elementos de gases que se están produciendo de manera acelerada en el planeta y que eso está ocasionando un problema. 2007 teníamos cuantificadas 370 partes por millón de dióxido de carbono. Se hizo la alerta, se hizo el llamado, surgieron una serie de pactos internacionales, surge el protocolo de Kioto y posteriormente los acuerdos de París. Sin embargo, el último reporte que nos dieron hace 2 meses, este mismo panel nos dice que vamos en una dirección sumamente equivocada. Actualmente tenemos 416.2 partes por billón. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué va a traer o qué consecuencias tiene? Sin embargo, esta nueva advertencia trae otros elementos. Y yo los invito a ustedes que de verdad se den un clavado a este informe de agosto de este año del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde lo que dice es, oigan,
ya demostramos, ya les hablamos desde 2007 que esto es una realidad. Sin embargo, ya vemos que es notorio que el cambio del clima es generalizado. No solo es del Ecuador para abajo, sino estamos viendo que la evidencia nos dice que todos los patrones climáticos en el planeta están surgiendo variaciones. Tenemos efecto niña-niño cada vez más cortos. Tenemos traslocación de lluvias. Esto es zonas donde antes no llovía, ahora está lloviendo mucho. Y zonas donde llovía mucho, ahora tenemos sequías. Tenemos problemas muy evidentes del crecimiento del nivel del mar en las islas. Tenemos un problema en que cada vez son más comunes y más fuertes los eventos climáticos como los huracanes. Esto es totalmente una evidencia. Ya no está en tela de juicio y es de manera global. Otro de las advertencias que da en este informe el panel intergubernamental es que el CO2 es cada vez más fuerte su proceso de calentamiento y su concentración está alterando de manera más sensible la atmósfera. Eso también es un nuevo hallazgo. Y otro de los nuevos hallazgos es el papel del metano. El metano que se produce de carácter anaeróbico está generando un calentamiento mayor. Su índice de calentamiento comparado con el CO2 es 8 veces mayor. Y obvio, esto nos da una responsabilidad sobre la variación climática. Lo que vemos aquí es una toma de nuestra atmósfera. Esta capa que hace posible que las condiciones en la Tierra se den para que exista vida. Hasta este momento no tenemos comprobado que existan condiciones similares en otro planeta en el universo. Sin duda lo habrá, pero no tenemos evidencia de que exista. Y esta capa, esta pequeña capa, ¿de qué está conformada? La atmósfera está conformada de 4 capas. La primera, la troposfera, que está de la Tierra a 10 kilómetros. Es lo que hace posible que exista oxígeno y que estemos nosotros respirándolo. Arriba de esa capa tenemos la mesósfera. Esa tiene 35 kilómetros de distancia. Y lo que está pasando es que esta capa, estas 2 primeras capas, son las que atraen y atrapan la radiación solar, hacen que se caliente el planeta y regresan los rayos del sol nuevamente a la atmósfera. Entre más gruesa sea esta capa, lo que hace es que nos calentamos más en promedio. Muchos pensábamos, y me incluyo, hace muchísimos años, hace 20 años, que la cercanía del planeta al Sol era lo que hacía que regulara el clima y la temperatura que teníamos. Sin embargo, no es así. Lo que realmente regula la temperatura de 15 grados promedio de la Tierra es el espesor que tenemos de la atmósfera. Tienen 167 grados en Mercurio, muy cerquita, con una capa más delgada que la nuestra de atmósfera, y tenemos por el otro lado Venus, que está más alejado y más cerca de la Tierra, más alejado del Sol, pero su capa es tan gruesa que ellos tienen 457 grados. Entre más gruesa hagamos la capa, más se calienta la Tierra. Y lo que hacemos con los gases de efecto invernadero es engrosar la atmósfera. Esta concentración de metano, de dióxido de carbono, de halohidrocarburos, de VOCs, todo eso está haciendo más ancha nuestra capa, más gruesa. Y esto, sin duda,
Ustedes seguro lo habrán visto. Hay una relación totalmente comprobada en que el incremento de los gases de efecto invernadero están teniendo un incremento en la temperatura. En París, en 1916, las Naciones Unidas también en su conjunto aprobaron los Acuerdos de París. Y los Acuerdos de París ponían metas a los países en función de su responsabilidad en este problema climático, que realmente hay que hablarlo con sus letras, es una crisis climática. Y esos compromisos el mundo se dividió en dos grandes bloques. Aquellos que asumen compromisos de reducción de emisiones y que esos compromisos de reducción de emisiones no están condicionadas, sino ellos lo van generando conforme a su planeación y a sus estructuras de gobierno, de desarrollo, industria. Y hay otro bloque de países que sus compromisos están condicionados. ¿Condicionados a qué? A tener dinero. Y México está en ese bloque. Y surgen los NDCs, que son estos compromisos condicionados que existen en los países. ¿Y por qué se divide? Porque al final muchos dicen que la evolución o el brinco para dejar de usar gases de efecto invernadero requieren de muchísimo dinero. Y entonces, para poder resolver el problema, no sirve que un país, como puede ser Finlandia, resuelva sus problemas de emisiones y lo deje prácticamente en un 90% de eficiencia, cuando hay países como la India que no está siguiendo los mismos compromisos. Entonces, por eso surgen estas serie de divisiones en países con compromisos. Pero esos compromisos no son sancionables. Y lo que hemos visto es que los cambios de gobierno están ocasionando que las metas y compromisos globales no se estén cumpliendo en lo regional y en lo local. Y vamos a hablar un poquito de México. Lo que ustedes tienen aquí es la pérdida, ya vamos a hablar de los efectos. Esta es la pérdida de la superficie de hielo. Y lo que hemos visto es que en el Ártico, 1919, tuvo la pérdida más alta de la concentración y volumen de hielo presente. Entre menos hielo tengamos en los polos, esto va a tener una transformación global de las corrientes marinas y esto va a influenciar el cambio del clima de manera más acelerada. Las corrientes marinas son lo que nos regula a nosotros los eventos de niña y de niño. Estos eventos que vienen de los vientos y de las corrientes cálidas que van chocando contra las cordilleras, nos generan nubosidad y esta gran nubosidad ocasiona las lluvias tan intensas y ocasiona todos los elementos que nosotros conocemos como la niña, que es muchísima humedad. Y el niño, a su vez, es la carencia de humedad. Esto es, llueve menos. Y siempre teníamos patrones. Esto siempre existió en el mundo, obvio con otros nombres, ¿no? Pero estos patrones de épocas de mucha lluvia y épocas de poca lluvia, siempre los tuvimos presentes desde que se documentó el clima en el planeta. Sin embargo, eran procesos estacionales que de alguna manera se podían prever entre cada 5 y 7 años. Ahora tenemos niña y niño cada 2 años. Esto genera un estrés en los ecosistemas, genera un estrés también en la capacidad de carga y genera un estrés en la capacidad de adaptarnos como sociedad a estos eventos que cada vez están siendo no solo más comunes, sino también cada vez más intensos. La crisis climática nos está dejando entonces zonas inundables, nos está dejando zonas con sequías terribles,
el norte del país, estuvimos por una sequía terrible de más de 40 años. Tenemos incrementos de puntos de calor, incendios forestales cada vez más fuertes y más extendidos. Lo que ha pasado en África, lo que ha pasado en Australia, en Estados Unidos y lo que está pasando hoy en día. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos los huracanes con mayor intensidad. Ya las escalas con las que se están dando cuenta el registro de la intensidad de los huracanes se están transformando, porque tenemos ya ahorita vientos superiores a los 300 kilómetros por hora de vientos en huracanes. Esto no lo teníamos registrado. Entonces se están ya moviendo las escalas. Tenemos un problema de plagas por el cambio climático. Las plagas las teníamos nosotros presentes en diferentes estadios de acuerdo, estoy hablando de los bosques, de acuerdo del nivel de altura que teníamos. Entonces teníamos el gusano, que no, le dicen gusano descortezador, pero realmente en su estado larvario es un gusano, pero es un escarabajo, el descortezador. Lo teníamos en una cuota siempre controlada por los elementos del frío, y los teníamos en una cuota que no era superior a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ya hemos encontrado nosotros descortezador a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos factores que también están ligados, y hablábamos de la pandemia, y estos son los factores como los mosquitos, que nos están también por elementos de la adaptación que ellos tienen más rápida que nosotros a las condiciones climáticas. Tenemos ya más expandidas enfermedades como el dengue, tanto el hemorrágico, tenemos el paludismo, tenemos una cantidad de enfermedades, no solo de mosquitos, de chinches, como el mal de Chagas, que lo tenemos cada vez más en condiciones norteñas, cuando eran enfermedades que se consideraban tropicales. Entonces, esto también está pasando. Estamos teniendo pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es todos los elementos que hacen posible que nosotros, como parte de una cadena trófica, existamos. Mucha gente dice, bueno, a mí ¿qué me importa que se extinga el oso polar? Créanme, hay personas que piensan así. Hay personas que piensan, a mí ¿qué me importa que se extingan las ranas en el centro de México y en Reserva Santa Fe? Eso lo he escuchado y lo escuché hace 3 semanas. ¿A mí qué me importa? Realmente es una visión totalmente egoísta y anacrónica, porque nosotros somos parte de esta biodiversidad. Y si la cadena se va haciendo cada vez más corta y con menos eslabones, al final los perjudicados somos nosotros, porque nosotros no somos el último eslabón, somos uno de tantos eslabones. Y tenemos otro problema focalizado al mar, que es el blanqueamiento. Tenemos de los corales, tenemos un problema generalizado en las grandes barreras, y México tiene la segunda barrera arrecifal más grande del mundo después de la australiana. Y muchos estamos hablando que el último reporte que se hizo es que el 42% de los corales del corredor mesoamericano están ya sufriendo blanqueamiento. Y esto es por el efecto del cambio del pH por el calentamiento del agua. Estamos extinguiéndonos y no nos damos cuenta. De estos efectos que estamos hablando, caray, son globales. No solo pasan en México, no solo pasan en las islas, no solo va a pasar esto en algunos países que no tienen desarrollo. Esto que están viendo ustedes aquí son imágenes de este año, son imágenes de hace meses apenas. Lo que sucedió en China, lo que sucedió en Nueva York, lo que sucedió en Alemania, en Bélgica, en España, en Ecatepec, en Tula, en Tabasco. Esto está en todos lados. Y estas afectaciones, ¿qué están ocasionando aparte de pérdidas humanas? Están ocasionando que exista una serie de elementos que no están pudiendo resolver de manera inmediata las necesidades de estas personas. Y estas personas se ven obligadas a desplazarse. El último reporte que hubo
de la ACNUR, que es este centro de monitoreo de desplazados globales, que originalmente se estaban viendo hacia conflictos bélicos, ya empezó a registrar cuánta gente se está desplazando por problemas climáticos, por problemas que ya no pueden ellos resolver, sus gobiernos no los pueden resolver, y lo que están haciendo es que se están yendo a zonas más altas. Y estamos hablando que el último reporte, que es de 2017, hablaba de 18.8 millones de personas que han tenido que desplazarse, dejar sus casas, dejar todo lo que tenían por efecto climático. Y esto es, repito, global, y no estamos preparándonos. Y hablo, en este caso, hacia nuestro país. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Todo bien. ¿Todo bien? Va, continuamos. Les hablaba de los puntos de calor. Este es el registro de puntos de calor del día de hoy. No estamos hablando de lo que sucedió en la temporada de incendios, no. Este es de hoy. La NASA hace un registro diario de los componentes de puntos de calor e incendios en el planeta. Esto es lo que se ve desde los satélites. Eso es lo que estamos quemando. Eso es lo que está sucediendo mientras ustedes y yo estamos hablando. Esto también es ocasionado por el cambio climático. Cada vez las temperaturas son extremas y los bloques que tenemos de países que están del Ecuador para abajo tienen a la inversa. Cuando nosotros tenemos nuestro verano, ellos tienen su invierno. Cuando nosotros entramos a nuestro invierno, ellos entran en su verano. Por eso ven que la franja de Sudamérica y del sur de África es más intenso. Tenemos una cantidad impresionante de incendios. Y ustedes dicen, bueno, esto sí está grave, afecta a la biodiversidad. Pero uno de los principales elementos que causa el cambio climático y que hace que las concentraciones de gases sean mayores es precisamente la deforestación, el cambio de uso de suelo, ya sea por fines andrógenos, como puede ser los fines agropecuarios, el crecimiento de las ciudades, todo eso que está dañando los bosques, selvas en el planeta, pero también los incendios. Eso lo que hace es un cambio acelerado de uso. Y algo que ustedes seguramente lo conocen, es que las plantas, nuestro planeta estaba en un equilibrio, siempre ha estado en un equilibrio. Y por eso se hablaba de los temas ambientales, inclusive las legislaciones, y en el caso de México, la Ley General del Equilibrio Ecológico. Porque la verdad es que teníamos un sistema que funcionaba. Nosotros exhalamos dióxido de carbono. Hay muchos elementos en la naturaleza que emiten dióxido de carbono. Sin embargo, la naturaleza también nos da los elementos que capturan ese carbono, lo van secuestrando y lo fijan en el crecimiento de las plantas, de los troncos de los árboles. Lo primero que sucede cuando ustedes cortan un árbol, cuando le dan un hachazo a un árbol, lo primero es una exhalación de dióxido de carbono del tronco, porque el carbono que tiene retenido lo sueltan. Ellos fijan el carbono en la fotosíntesis para crear y liberar el oxígeno. Si nosotros estamos talando, estamos quemando los bosques y selvas, hay una aceleración brutal de emisiones de dióxido de carbono, pero también le estamos quitando balance de secuestro y absorción. Entonces es un doble problema cuando nosotros perdemos bosques y selvas en el planeta. El año pasado, nada más en México, perdimos 1.8 millones de hectáreas de bosques y selvas en México. Había un proceso donde la deforestación se estaba llevando a metas cada vez más fuertes en reducción. Sin embargo, se crean programas de gobierno que incentivan la tala de bosques y selvas
con fines agrícolas y pecuarios. Esos se llaman incentivos perversos. Y lo que vemos es, por bloques, que es la gráfica de la izquierda, es qué sectores son los que están emitiendo más gases de efecto invernadero. Número 1, la generación de energía. El que nosotros estemos produciendo energía, quemando combustóleo, es totalmente ineficiente. Es un absurdo que en México tuvimos un compromiso en 2016 donde íbamos a descarbonizar nuestra economía e íbamos a llevar a ciclo combinado las generaciones hidroeléctricas que había en México para dejar ya de usar combustóleo. ¿Y qué creen? Hay cambio de gobierno y ahora tenemos 7 refinerías nuevas. Tenemos una política energética basada en el uso del combustible, de combustóleo, y de hacer más eficiente a Pemex. Cuando Pemex está catalogado como la tercera, no lo digo yo, lo dicen los análisis globales, la tercera productora de petróleo más contaminante del planeta. ¿Por qué dimos ese cambio? ¿Por qué lo estamos permitiendo? Eso se los dejo de tarea. Cada quien va a encontrar su respuesta. Pero lo peor que pueden hacer es decir que no sea problema de ustedes, que sea problema de otros y que otros lo resuelvan. De verdad, no se hagan eso. Ya no les digan, no le hagan eso a sus hijos, no se los hagan a ustedes. Todos tenemos que participar. El hecho de que ustedes estén aquí y las 24 personas que están escuchando, ya por lo menos a mí me deja tranquilo. Pero de verdad, esto, pásenlo. ¿Cuáles son los principales países emisores? Obvio, tenemos a las grandes potencias. China, Estados Unidos, la India, los países europeos. Pero México está en el 10º lugar. Y eso antes de lo que está pasando ahorita. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que ya les hablaba, debemos de pensar, y me regreso tantito, tenemos a la industria de la energía, tenemos el cambio de uso de suelo, que es lo que platicábamos que está hasta abajo, y en medio tenemos a sectores que son muy importantes como generadores de gases de efecto invernadero. El transporte, la construcción, y por eso vamos a hablar de esquemas de construcción, y obvio la industria general. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer para revertir estos problemas? Hay cosas que ya son irreversibles, que también eso ya no lo puso en la mesa el informe de hace 2 meses del IPCC. Ya dijo, a ver, señores, por más que hagamos cosas, ya no vamos a frenar que el planeta en los próximos, escúchenlo bien, porque ya no estamos hablando en los próximos 50 años, y ustedes que son súper jóvenes dicen, yo no lo voy a ver. Hay gente que así lo piensa. No, en los próximos 15 a 30 años, la temperatura global del planeta va a ser 2 grados más caliente. Hagamos lo que hagamos. Si ahorita apagáramos todo y no emitiéramos, ya no vamos a frenar esto. ¿Ok? Pero sí podemos hacer que no se caliente más que eso. Entonces, les voy a hablar de 10 cosas que podamos hacer. El primero, descarbonizar la economía. ¿Qué es esto? Dejar de usar combustibles fósiles en todos los procesos industriales, en lo que les corresponda a ustedes. Todos lo podemos hacer, todos somos partícipes de esto. Y para eso necesitamos, sí, inversión, pero son inversiones que si tuviésemos un escenario de fomento y de apoyo, no lo pone el gobierno. Yo tuve una plática, alumnos del TEC, muy parecido a esta, hace como 2 meses.
Y en esa plática, los alumnos del TEC, había un chavo súper participativo que me decía, lo primero que me dijo es, oiga, es que nosotros no tenemos el dinero suficiente para hacer estas inversiones y cambiar radicalmente la forma en la que producimos la energía. Desafortunadamente, mucha gente se queda con esos mensajes, cuando la verdad es que esto es un negocio y los negocios lo que requieren es suelo parejo, que tú les des las herramientas y las certezas de que no los vas a expropiar y que vas a tener apoyos en términos de que las personas que vayan haciendo la transición en sus casas, en su industria, van a tener un beneficio fiscal. Todos lo haríamos. Y eso ya estaba sucediendo. Los parques eólicos en Oaxaca, los parques solares en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, todas esas inversiones fueron inversiones privadas que no nos estaban costando nada a nosotros. ¿Han escuchado de la reforma que se está discutiendo ahorita en el Congreso? ¿Ya saben por dónde va en el tema de las energías alternativas y renovables? Quieren cancelar los contratos de PPAs que se hicieron porque dicen que todo esto era leonino. Señores, por Dios, ¿dónde estamos? Entonces tenemos que descarbonizar la economía. La economía puede sobrevivir sin consumir gases de efecto invernadero, sin consumir combustibles fósiles. Lo ha demostrado Holanda, lo ha demostrado Finlandia, lo está demostrando España. España, el 78% de su producción global de energía viene de renovables. Dicen, están ricos. Señores, el 76% de la energía que se consume en Costa Rica es energía renovable. 64% en Chile, 68% en Perú. ¿Que ellos tienen más lana que nosotros? Tenemos que evitar y quitarnos nosotros como consumidores de la cabeza el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia. Tenemos que dejar de consumir plásticos que no se reciclen, que no sean reciclados, que no sean polímeros que puedan reintegrarse, regenerarse o puedan recuperarse. Hay muchos plásticos de un solo uso. Bolsas de plástico como las que a veces dan en el súper, que teóricamente están prohibidas. Esas bolsas tardan hasta 500 años en biodegradarse. Tenemos el plástico que tradicionalmente conocíamos de algunos envases de champús, por ejemplo, que tardan 150 años en biodegradarse. Y ya nuestro mercado está lleno de opciones de plásticos que son biodegradables en un año, que tienen complejos que se están generando con fécula de maíz, con algunos productos orgánicos, así como muchos, y no sé, tal vez de los que me están escuchando habrá muchos, que cuidan mucho su salud, cuidan mucho el tema de su bienestar, leen las etiquetas, vean el contenido calórico, hacen estas referencias de lo que se están llevando a la boca, pero no olvidamos el empaque, no olvidamos de dónde está viniendo lo que estamos leyendo. Esos empaques también hagan lo mismo, diferencien y compren aquello que se biodegrada o que pueda reintegrarse a cadenas. Y los números que ustedes aparecen, ven que a veces los plásticos tienen un triangulito y vienen con números. 1, 2, 3, 4. ¿Saben ustedes qué es eso? Ok. Veo que solo una me dijo que sí. No veo a todos. Eso es importante, porque eso te dice qué tipo de polímero es. Y también te dice qué factibilidad de reciclaje tiene. Entonces, es muy importante que nosotros no solo los dejemos de usar,
sino que aquellos que tengan la oportunidad de estar creando negocios o que estén participando en negocios, vayan solicitando esta sustitución de empaques. Tenemos que reducir el uso de empaques porque todos los polímeros que son plásticos de un solo uso están basados en petróleo y están basados en químicos que son totalmente tóxicos. Esos son elementos que podemos hacer. Tenemos que pensar en el transporte público, que sea seguro y que sea de bajas emisiones. La contribución individual de cómo se planeó, y voy a hablar del Valle de México. El Valle de México fue planeado, y ustedes véanlo, fue planeado pensando en el coche, no pensando en el transporte público ni en la movilidad. Lo que hicieron fue crear más espacio para que los coches circulen más. Crean segundos pisos, crean elementos que en lugar, imaginémonos que tenemos un problema de sobrepeso. En lugar de ponernos a dieta y hacer un esfuerzo para ponernos a dieta, en lugar de hacer eso, imagínense que lo que hacemos es que nos compramos ropa más holgada. Eso es lo que sucede con la planeación de movilidad en el Valle de México. Y no se pensó en orígenes-destino, no se pensó en ver el desarrollo con un enfoque de transporte, sino creaban ciudades o crearon impactos de colonias y luego pensaron cómo los iban a mover. Y así tenemos grandes zonas habitacionales en Tula, muy cercanas, en Hidalgo, muy cercanas al Valle de México, que están totalmente abandonadas. Y tienes miles de casas que están ahí construidas y que nadie las ocupa. ¿Por qué? No es porque estuvieran caras, es porque cómo llegas ahí, cómo te mueves. Cuando la mayor parte de la gente que iba a habitar esas casas trabajan en la Ciudad de México. En promedio, no sé si ustedes analizaron el último o lo compartieron o inclusive se enteraron. Hubo un estudio de origen-destino que me tocó a mí encabezar. Perdón, tengo a mi cachorro acá. Cuando fui comisionado de la megalópolis, me tocó hacer un estudio en 2018 sobre origen-destino. Es cómo nos estamos moviendo en la Ciudad de México, en el Valle de México, hacia dónde y de dónde vienen. Entonces, al día, nada más en la carretera México-Toluca, ingresan 258,000 vehículos. Nada más de la México-Toluca. Imagínense la cantidad de gases de efecto invernadero, no solo CO2 que están emitiendo, porque aparte el estudio nos dijo que el 83% de esos vehículos los manejan y vienen dentro una persona. Entonces, es lo que les estoy diciendo. Tenemos que replantear la forma en la que se está, permítanme un segundito. March. Ya, perdón. La forma en la que se planean las ciudades. Se pueden resolver estos problemas. No me digan, es que ya están los distribuidores viales, ya están los segundos pisos, se pueden hacer un chorro de cosas todavía. Lo más eficiente es un transporte público y eso es lo que piensan las ciudades inteligentes. Protejamos aquello que debamos proteger. Y yo les diría, protejamos lo que nos queda. La pérdida acelerada de la biodiversidad, de los bosques, y vamos a hablar de México, ya no hablemos de otros países. Mientras ustedes y yo estamos hablando, hay 2,958 especies que están en alguna categoría de riesgo, ya sea en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. Y son especies que dependen de hábitats. Y los hábitats se interconectan en corredores. Entonces, todo lo que podamos salvar nosotros, cualquier espacio verde que podamos salvar, genera un corredor para algún tipo de polinizadores, para un tipo de aves, para un tipo de roedores. Tenemos que salvar lo que nos queda. Tenemos que restaurar. Ya nuestro enfoque es vamos a regenerar.
Y estos son conceptos que más adelante quería platicar con ustedes. Imagínense, ya llevo casi una hora de hablar. Yo le decía a María que hablo mucho. Entonces, espero que no los esté cansando. Ya perdimos por ahí a una persona, pero bueno, ustedes me dicen, María Su, si le voy cortando, me dices. Pero bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien. Queremos dejar al final como 15 minutos para preguntas o así, intercambio. Entonces, yo creo que sí, como a las 8:10 podemos empezar a cerrar para ver las preguntas, estaría súper. Lo hago más rápido. Va. Ok, tenemos que generar esquemas para poder restaurar ecosistemas y que la naturaleza, la verdad, la naturaleza regresa, la naturaleza ocupa su espacio. Ahora, cuando estuvimos en 2019 a 20, con el tema del blockout, vimos que muchas de las especies, sobre todo en el mar, se recuperaron. Las poblaciones de pesquerías que están totalmente agotadas por un uso desmedido de las redes, sobre todo de arrastres, al momento en el que se dejó por restricciones de movilidad, por la pandemia, se dejaron de usar, se regeneraron en 1 año y medio poblaciones que estaban casi agotadas. Eso nos habla del equilibrio que les estaba yo diciendo hace rato. Si nosotros le damos espacio, si nosotros dejamos de intervenir de manera irrespetuosa a la naturaleza, ella misma se va a regenerar, pero debemos de darles estos espacios. Seguro, muchos de ustedes han estado con esta visión de las 3 R's. Reciclar, reutilizar y reutilizar. Es reciclar, reutilizar y reusar. La verdad es que ya debemos de cambiar ese paradigma. Debemos de pensar ahora en otra forma, y es en esquemas de cero generación, zero waste. Esto se puede dar. Es un movimiento global, no sé si ustedes lo han escuchado. Inclusive hay muchos influencers que han entrado en esta dinámica del programa Zero Waste. Y básicamente es deposita aquello que realmente es desperdicio, que no pueda ser reciclado, reutilizado, que no puedas recuperar. ¿Saben ustedes la distinción entre recuperado y reciclado? Esto es algo bien importante, lo vamos a platicar más adelante. Básicamente, reciclar es que sometes a un proceso industrial para que esa materia prima se reintegre al mismo proceso. Lo que pasa con las botellas de PET. Al momento en el que las reciclas, las vuelven a pelletizar, pasan por un proceso y las vuelven a hacer pellets, bolitas. Y esas bolitas las utilizan o en otros recipientes, o en ropa, o en otras cosas. El material recuperado es aquel material que tú le das otro uso distinto al que fue creado. Entonces, puedes con una varilla o con cucharas, puedes utilizarlos para hacer un mueble, puedes utilizarlos para una obra de arte, para hacer manijas. Eso es el concepto de recuperar. Y el Zero Waste lo que nos indica es todo un proceso de selección en sitio de lo que estamos nosotros desechando, y que en vez de llamarle desperdicio, es un residuo, y ese residuo lo podemos ir incorporando en diferentes fases. Una persona en México, en promedio genera 256 kilos de residuos al mes. Ese es el promedio de lo que ustedes y yo estamos generando de residuos. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo? O sea, si en mi casa no veo eso. Todo el proceso que lleva tu consumo es lo que genera de desperdicios y se van sumando. Y en México, todos los volúmenes que se generan en la Ciudad de México se prorratean entre el número de habitantes, y por eso nos dan esas cantidades. Estamos hablando que en la Ciudad de México se llena el Estadio Azteca del tope
todos los días de residuo. Y con la pandemia, ¿qué creen que sucedió? De irnos a ese consumo, nos fuimos 8 veces más. ¿Por qué? Porque estuvimos nosotros consumiendo desde casa y generábamos mayor embalaje, mayores empaques, cajas, todo lo que fuimos pidiendo generó 8 veces más residuos. Entonces, este movimiento de Zero Waste lo que busca es realmente generar el mínimo posible de residuo no aprovechable, y una persona en un bote de estos de aguas, que ustedes han visto que luego venden aguas frescas, que son unos botes de cristal. El reto de Zero Waste es que en un año tú llenas una cuarta parte de lo que es realmente residuo no utilizable. Y eso es un movimiento global. Algo muy importante, y lo vamos a platicar más adelante, tenemos que construir de manera diferente. Tenemos que hacer que este sector de la construcción cambie y sobre todo piense en algo que es la base, y lo voy a platicar más adelante, el diseño biofílico. Tenemos que adaptarnos. Somos muy vulnerables, lo hemos demostrado. Entonces necesitamos hacer planes municipales, locales, de adaptación al cambio climático de acuerdo a nuestra vulnerabilidad. En México, de todos los municipios que tenemos en el país, el 80% son municipios vulnerables al cambio climático. Sin embargo, solo el 30% tiene planes de adaptación o de respuesta, cuando una de las metas era llegar a este año con todos. Por Dios, tenemos que recuperar el Fondo Nacional para Desastres Naturales. Fue parte de los más de 100 fideicomisos que se extinguieron al inicio de esta administración. Este fondo de desastres naturales atendía con 5,000 millones de pesos cada año asignados por el Congreso las principales problemáticas asociadas con los huracanes y las sequías. Ahorita ya no existe. Y por más que nos digan que están atendiendo, vayan por favor a Tabasco, vayan por favor a Nayarit, que es muy visitado por el presidente, by the way, y no se ha atendido la problemática de lo que sufrieron estas personas este año y de Tabasco el año pasado. Sigue la gente viviendo en la calle. Y algo muy importante que ustedes están haciendo, únanse, infórmense y actúen. No se queden callados. Por Dios, todos podemos hacer algo y hay que hacerlo. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que me pidieron que hablara. Ya los he cansado mucho, pero la verdad para mí era importante el que supieran por qué un proyecto como Reserva Santa Fe está rompiendo paradigmas. ¿Y por qué? Es porque nuestra empresa toda esta información la hemos adoptado y la hemos puesto no como un principio empresarial, sino la hemos tatuado en el ADN de la empresa, porque sabemos que no podemos hacer negocio si nosotros nos aislamos, si nosotros generamos un impacto que no sea regenerativo a la naturaleza. Ya no estamos hablando de minimizar impactos. El compromiso que tiene Reserva Santa Fe es ser un proyecto regenerativo, un proyecto que no solo le quite a la naturaleza, sino que le dé más a la naturaleza de lo que estamos nosotros utilizando. Eso es posible y eso lo estamos demostrando y eso se los voy a platicar. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier proyecto de desarrollo, y más aquellos que estamos en zonas vulnerables, como pueden ser bosques, selvas, humedales, playas, en cualquier tipo de ecosistema en el que estamos en asociación directa con el mismo, debemos de partir de un conocimiento profundo del entorno. Esto habla de las características innatas, pero también de las características originales de este predio, de este sitio donde estamos ocupando. Y vamos a ver por qué.
porque nosotros tenemos que pensar qué hubiera pasado en este espacio si no hubiera gente. ¿Cómo sería este espacio? En el caso de Reserva Santa Fe, nosotros empezamos a analizar cómo se comportaba este ecosistema, cómo era el corredor biológico Chichinatsin-Zempoala, cómo era todo el ecosistema, qué variabilidad había, qué extractos teníamos entre los árboles, cuántas especies de árboles teníamos presentes. Y hablo en pasado, porque obvio, muchos ya no los tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer para recuperarlos? Para regenerar ese ecosistema. Analizamos las condiciones, obvio, de altura en la que estamos, porque eso nos da una fragilidad de diferentes ecotonos. Reserva Santa Fe forma parte de un parque estatal que se llama su cuenca tributaria del río San Lorenzo. Es un parque, desafortunadamente, como muchos de los que hay, de papel. ¿Por qué les decimos parques de papel? Porque el presupuesto total de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es de $47 millones. Para que se den una idea, por hectárea de área natural protegida decretada, por hectárea, le corresponden $9 para cuidarla, protegerla, para poder generar esquemas de manejo, de conservación, de restauración. Esto quiere decir, es imposible. Entonces, de nada sirve que decretemos nosotros áreas naturales protegidas, que salgan publicadas en un diario oficial, si no vienen aparejadas de un programa de manejo, de un presupuesto básico para que la administración del área tenga presencia. Vaya, con $9 no pagan ni la gasolina de las motos. Entonces, no pagan ni el personal de la gente. Entonces, Reserva Santa Fe está en este parque de papel. Está en un macizo forestal que está ubicado en este corredor biológico para que la ubiquen. Reserva Santa Fe está atrás de la laguna de Salazar, a un costado de la Prepa Ibero. Ese bosque donde está la Prepa Ibero, las que lo conocen, ese es Reserva Santa Fe. Son 265 hectáreas, de las cuales, de esas 265 hectáreas, la mayor parte, estamos hablando 189, se conservan a perpetuidad. Es un bosque que no se va a tocar. Pero para llegar a estas directivas tuvimos que conocerlo. Y conocerlo también nos obligó a analizar cuáles son las especies de flora y fauna que tenemos presentes en Reserva Santa Fe. Para hablarlas un poco de ellas, hicimos una serie de investigaciones, de estudios, y por ejemplo, nada más en hongos, tenemos 269 variedades de hongos, de especies distintas de hongos en Reserva Santa Fe, de las cuales 42 son comestibles, tenemos 19 tóxicas, 7 alucinógenas, y toda esta variedad de hongos tiene que ver mucho con la humedad que tenemos en la zona. Y esa humedad está caracterizada por los diferentes niveles de altura que tenemos, que vamos desde los 2.400 a los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Cada que tú vas pasando sobre un nivel de altura, vas a ver una vegetación muy propia de esa adaptación climática. Subes y ves otra. Esa variación se llama ecotonos, y cada ecotono no solo tiene su variabilidad en vegetación, sino en flora y fauna. Tenemos 64 mamíferos presentes en Reserva Santa Fe. Tenemos 19 especies de anfibios presentes en Reserva Santa Fe. 94 especies de aves residentes presentes. No les estoy diciendo hipotéticamente, son especies que ya tenemos identificadas. Tenemos cámaras trampa, donde nosotros estamos viendo cómo se comporta la fauna. Tenemos mamíferos mayores como, aparte de los mapaches, tenemos linces, tenemos estos, les dicen cuatís en la zona del sureste. Aquí los muchachos le llaman el tepezcuincle, que no es el perro, le dicen a eso, al cuatí le dicen tepezcuincle. Tenemos el marsupial americano, que el tlacuache, no sé si ustedes lo han visto, es un bichazo. Mucha gente es horrible, o sea, físicamente es horrible, pero a mí me encanta porque es un bichazo, no hace nada, es el único mamífero que puede aguantar hasta 14 mordeduras de serpientes venenosas.
tienen su marsupio, o sea, es de verdad increíble. Tenemos una cantidad impresionante de especies. Sin embargo, esta característica de los ecotonos hace que muchas de ellas son endémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que solo existen en una franja de distribución muy pequeña. Si se extinguen de esta franja, se extinguen del planeta. Entonces son muy vulnerables y tenemos especies en peligro de extinción, amenazadas o enlistadas en la norma 59 de la Semarnat. En promedio es una zona muy húmeda y una zona muy fría. Tenemos 11.2 grados de temperatura promedio y llueven 1.433 milímetros. Esto es muchísimo. Pero ¿qué está pasando? Esta vulnerabilidad que nosotros como desarrolladores, mucha gente lo primero que piensa es que somos los principales degradadores del ecosistema. Piensan que somos los malos de la película y lo piensan bien. ¿Por qué? Porque el desarrollo nunca se hizo de manera ordenada. Lo que ustedes ven ahí, esas dos imágenes, son tomadas desde nuestro predio, desde la parte alta. Al poniente, lo que ven en la foto de la izquierda, lo que aparece ahí es Santa Fe. Y del otro lado, lo que tenemos es las manchas urbanas desordenadas que crecieron al lado de Interlomas. Si nosotros no protegemos este ecosistema, lo más probable es que en menos de 10 años lo veríamos como el lado derecho. Y tendríamos una mancha urbana que se junta entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca. Toda la carretera la veríamos unida. Entonces necesitábamos tener un esquema de protección. Algo que también hacemos en Reserva Santa Fe es que el conocimiento del sitio nos obliga a que reconozcamos la herencia histórica y cultural que tenemos presente. Esto que ustedes ven aquí es nuestro santuario. Está en Reserva Santa Fe. Es un santuario, es un sitio sagrado para las dos etnias, los otomís y los mazahuas. Tiene toda una cosmovisión ese sitio. Ese sitio lo construimos nosotros para las comunidades. Es un sitio público y nosotros protegemos y preservamos el culto. Ya luego les platico, esto es impresionante. En alguna ocasión me gustaría platicar la parte cultural e histórica de Reserva Santa Fe. Hablando de nuestro proyecto, les decía, estas 265 hectáreas están focalizadas para que ahí vivan 500 familias. Esto lo que nos da es lo que se conoce como un FAR, que esto es el índice de factibilidad de construcción por hectárea. Es sumamente bajo. Nosotros no llegamos ni a una habitación por hectárea. Estamos en 0.74, es nuestro FAR. La gente, si tú vas a pedir un permiso en la zona de construcción, te lo dan y te dicen que puedes construir 2 casas por hectárea. Entonces nosotros nos vamos al mínimo y nuestro principio es construir en las zonas que ya están degradadas, zonas que fueron afectadas por los usos agrícolas y ganaderos que hicieron los dueños originarios en los años 70 y 80. Entonces tenemos un páramo que está totalmente desprovisto de vegetación y ahí es donde nosotros estamos plantando nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo tiene 3 unidades comerciales, lotes individuales, 181, tenemos townhouses y tenemos departamentos. Todos con una serie de reglamentaciones que vamos a platicar adelante y vamos a ver por qué decimos que es un desarrollo sostenible. Algo muy importante es que la visión de entrada del conocimiento y respeto del sitio nos obligó a pensar de manera diferente a un desarrollador. Y lo primero que hicimos es que cambiamos nuestra curva de movilidad, donde el coche no es el principal actor aquí. Dentro del desarrollo solo vamos a tener 7 kilómetros de calles y vamos a tener 25 kilómetros de senderos y andadores. La idea es que la gente se mueva por lo que nosotros le llamamos los medios movidos por el hombre y la escala humana.
son conceptos que los arquitectos que me están escuchando seguramente lo habrán visto en clase o lo habrán leído. Tenemos que visualizar que nuestros diseños, el ser humano sea el artífice, no el coche que mueve el ser humano, sino a la inversa. Por tal motivo, nuestros 25 kilómetros son para caminar, para bicicletas, para coches eléctricos que van a tener el transporte comunal, van a ser coches eléctricos, y cada uno de estos segmentos están interconectados de manera multimodal. ¿Qué quiere decir esto? De las 365 bicicletas compartidas gratuitas que vamos a tener en el desarrollo, cada estación se vincula con una zona de transporte eléctrico o con un programa de carros eléctricos compartidos que vamos a tener en el desarrollo. La idea es que toda la movilidad interna sea eléctrica y que los coches no se vean transitando en el desarrollo. Un elemento importante para nosotros es tomar y aprender la mejor práctica posible disponible también en México, pero en el mundo. Y por eso llegamos con el International Living Future Institute. Este instituto creó un estándar, una certificación, que lo comentaba María Azul al inicio. Es la certificación Living Community Challenge. Esta certificación es el estándar más estricto en el planeta de planeación, construcción, operación y mantenimiento. ¿Y cómo nace esta certificación? ¿Cómo nace el instituto? Nace de haber visto y reconocido que la forma en la que nosotros estamos visualizando las construcciones es totalmente errónea. Porque el 89% de nuestra vida, y este es un dato bien cañón, el 89% de nuestra vida la pasamos en 4 paredes. Tu casa, tu escuela, tu trabajo, sitios de recreo. Estamos en 4 paredes. Entonces eso nos obliga a que el espacio construido sea concebido de una manera distinta. Sea concebido no como un accesorio del ser humano, sino como un accesorio de la naturaleza. Necesitamos lograr que los edificios tengan un equilibrio tal que te den la sensación de estar afuera estando adentro. Trae la naturaleza a tu edificio, trae la forma en la que nosotros tenemos este equilibrio natural que hablábamos mucho y que nuestra forma de construcción, nuestro diseño sea tan equilibrado como una flor. Y por eso la certificación tiene 7 pétalos. Cada uno de estos pétalos en equilibrio lo que te dan es la garantía de que tu proyecto es ambiental, pero es regenerativo. Y esto es algo que vamos a platicar más adelante. El reto que nosotros hemos asumido en Reserva Santa Fe es que vamos a crear una comunidad que sea integrada, respetuosa a sí mismo, respetuosa a la equidad, a la diferencia. Y no solo hablo de sexo, de razas, tenemos que ser totalmente incluyentes. Nuestros espacios tienen que ser accesibles para todas las personas con discapacidad y no solo cuando se piensa en diseños para personas con discapacidad, siempre se piensa en silla de ruedas. Cuando esa es una de las condiciones, de tantas condiciones que hay de capacidades diferentes. Nosotros tenemos que pensar en todas. Entonces, nuestros espacios tienen que ser accesibles, tienen que ser resilientes, tienen que ser construcciones que se adapten a los cambios. Y tenemos varios patrones y métricas que nos hablan de esta resiliencia y cómo lo vamos a cubrir. Tenemos que ser sensibles a la cultura, a la historia de nuestro lugar. Por eso nuestras construcciones tienen que tener una vocación biofílica, tanto en la parte de la naturaleza, pero también a la parte cultural.
Vamos a hablar un poquito de cada uno de los pétalos. Y estos pétalos va a referir hacia lo que ustedes me pidieron que hablara, la construcción sostenible. El primer pétalo es el pétalo del lugar, el place. Lo primero, y yo les hablaba, era esta necesidad de poder ubicar en nuestro hábitat de referencia. Ese hábitat de referencia es este ecosistema pristino, antes de que existiera Reserva Santa Fe, antes de que llegaran los que cambiaron el uso de suelo y que fueron los ejidatarios originales, dueños de la tierra. ¿Cómo era el ecosistema? Ese ecosistema de referencia existe, no es documentarlo en sitios. Nos dimos a la tarea de identificar con una serie de metodologías que tanto nos pide la certificación que utilicemos, pero otras que nosotros adaptamos. Y lo que hicimos es aplicar una metodología que se llama de las 5 estrellas, que creó la Organización Mundial de la Regeneración. Y esta metodología básicamente es generar todas las amenazas, impactos futuros, pasados y presentes, y con esas amenazas cruzas el estado de conservación actual de ese ecosistema y te da una estrella. Y esa estrella nos permite a nosotros focalizar metas de restauración y de conservación. Y este sitio de hábitat de referencia existe, y existe en la zona poniente de la Marquesa, y es un espacio de 255 hectáreas que es el ecosistema más pristino que tenemos en la región. Así era nuestro ecosistema y es el modelo que vamos a seguir en nuestros planes de recuperación y de restauración. Tenemos que respetar los límites del crecimiento. Estos son factores que establece la certificación. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace generando buffers de espacio. Si estás ubicado en un bosque como nosotros, nuestras construcciones deben de estar a 60 metros del bosque, a 15 metros de humedales naturales. Y todos estos metrajes y estas directivas tienen que cumplirse sí o sí. ¿Por qué es tan difícil la certificación Living Community Challenge y ligada a Living Building Challenge? Porque son 2 certificaciones. Una certifica la comunidad y la otra certifica edificios. Nosotros estamos en las 2. Somos uno de los 3 proyectos en el mundo registrados que estamos optando por Living Community Challenge. Y de los 3 que hay en el mundo, somos el segundo en haber logrado el Master Plan Compliant. Esto es el segundo paso de acreditación, donde la certificación te dice que vas en buen camino. ¿Por qué es tan difícil? Porque esta certificación tiene 7 pétalos, 20 imperativos y 74 directivas. Todas estas se tienen que cumplir sí o sí. No es como una certificación como las que existen en edificios, como puede ser LEED. LEED acreditas puntos y por cada punto ya te ubica en si eres platino, plata, oro. En este caso no es así. La tienes que cumplir sí o sí. Si no la cumples, no te certificas. Entonces se vuelve sumamente difícil el lograrla, pero lo vamos a hacer y van a ver hasta dónde hemos llegado. Otro de los elementos que está en place, y esto es fascinante, acuérdense que lo que estamos viendo y nuestro reto es que la comunidad que viva ahí sea la que se certifica. Entonces el proceso de planeación y de construcción es una parte, sí, pero también cómo vive esta comunidad ahí. La certificación te dice y te obliga a que una parte de los alimentos que se consumen en la comunidad se tienen que producir en la comunidad. Y tiene un concepto que le llaman agricultura urbana. Por cada metraje, hay unas métricas. Si tu edificio tiene 200 metros cuadrados, estás obligado a que en tu edificio haya 330 metros cuadrados de agricultura urbana. Esto es para que la gente coseche en su propio edificio, para que la gente pueda tener este contacto con la forma en la que se producen los alimentos de manera responsable y orgánico. En el caso de Reserva Santa Fe, estamos obligados a que el 30% de todos los alimentos se producen ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una red
de viveros e invernaderos, donde con varias técnicas, ya tenemos el primero, que por cierto, están todos invitadísimos a conocer Reserva Santa Fe, ya lo haremos en algún momento. Nosotros estamos produciendo hortalizas, porque algo muy importante es como el equilibrio que les hablaba de esta flor entra en juego. Y uno de los elementos que también está en place es que nosotros no podemos introducir ninguna especie que sea exótica a la región. Esto es, cualquier planta que se utilice en el paisaje o en las casas de los que habitan en Reserva Santa Fe, tiene que ser una planta del sitio. No puedes introducir especies ni vegetales ni animales. Entonces, ¿qué creen? La mayor parte de la agricultura que consumimos no es nativa de la región. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para producir alimentos en un ecosistema donde no tenemos más que fresa silvestre, zarzamora, una cantidad de especies aromáticas que haces tés de monte y demás, pero nada más? Ahí no tenemos lechugas, no tenemos papas, no tenemos ningún tipo de vegetal. Por ejemplo, las lechugas no son originarias inclusive ni de México. Muchas de las lechugas que consumimos son de origen africano. Las alcachofas son africanas. Tenemos cantidad de especies que no son. Entonces, ¿qué es lo que presentamos en la certificación? Un manejo de viveros. Viveros donde de manera intensiva vamos a producir elementos orgánicos con diferentes técnicas. Hidroponía, policultivo, y vamos a hacer cultivos intensivos. Y ya estamos produciendo los primeros alimentos en Reserva Santa Fe. Perdón. Algo importante es que estamos obligados a conservar el doble del espacio que estamos ocupando en la construcción. Nosotros vamos a construir entre calles, edificios, amenidades, que son casa club, que vamos a construir capillas, centros comunitarios, vamos a verlo más adelante, centros de exposición, de arte, anfiteatros, vamos a construir una cantidad de cosas, pero todo eso en 86 hectáreas. El resto, el doble, lo vamos a conservar. Por eso estamos conservando más de 189 hectáreas. Vamos a fomentar un estilo de vida totalmente impulsada por el ser humano. Ya lo platicamos. Y algo muy importante es que estamos obligados a donar una parte de nuestras ganancias como empresa para la conservación de ecosistemas. Y vamos a hacer un offset de naturaleza. Agua. Este es otro de los pétalos. El 100% del agua que se utiliza en el desarrollo tiene que abastecerse de manera natural con agua de lluvia. Todos nuestros sistemas de tratamiento de agua es a ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Cada edificio tiene su propia planta de tratamiento, que la planta de tratamiento está exenta del uso de químicos. Por tal motivo, todo se hace por medio de biofiltros y sistemas que estamos nosotros adaptando, un sistema de origen checoslovaco, para poder hacer la potabilización del agua de lluvia y el tratamiento de aguas grises. Y todo se va circulando. Entonces, toda el agua que se consume va a ser almacenada en espacios específicos para el consumo de todo el año. Yo les dije, llueve muchísimo. Por eso es que nosotros tenemos que conocer nuestro espacio para ver hasta dónde son los límites con los que podemos trabajar. Y esto es bien importante. Un enfoque y un cambio de paradigma que todos los que me están escuchando, que sean arquitectos o ingenieros o vinculados a la construcción, deben de pensar de esta manera. Cuando estés diseñando un edificio, tienes que pensar primero en los límites de los recursos que tienes disponibles para que tu diseño responda a esos límites. ¿Cuánta es el agua que puedo captar en un edificio? ¿Cuánto llueve?
Con eso veo cuánta agua puedo yo gastar, cuántos baños voy a tener. Igual, vamos a hablar en energía. En energía, el 100% de la energía que se consuma en Reserva Santa Fe y que se utilice tiene que ser renovable. Entonces, si yo voy a pensar en construir un edificio, tengo que pensar cuántos paneles solares me caben en el edificio. Y después pienso en las instalaciones. Y después pienso en los detalles de qué voy a utilizar de iluminación. Y después pienso qué electrodomésticos voy a utilizar. Aquí lo hacemos todo a la inversa, de manera tradicional. No pensamos en eso. No pensamos en el límite del agua. No pensamos en el límite de la energía. Al final pensamos que eso nos lo abastece el municipio. El agua no lo da el municipio. La energía me conecto a CFE. Oigan, pero ¿eso de dónde viene? Hay que pensar de esa manera. Tenemos un límite y así hay que diseñar. En el tema de agua, estamos diseñando con el límite del agua que podamos almacenar. Y esa agua nos tiene que durar todo el año. Y sí, hay en casos de emergencia, puedes tener abastecimiento municipal, en este caso de nosotros, de un pozo, que es propiedad de Reserva Santa Fe. Sin embargo, es solo para emergencias, porque no nos podemos quedar sin agua. Entonces, la eficiencia en cómo diseñas tus edificios es la clave del éxito. Y hablar de eficiencia nos habla y nos obliga a uso de herramientas. Y nosotros utilizamos en el diseño en Reserva Santa Fe una herramienta que se llama Edge. Esta herramienta la creó el Banco Mundial y son simuladores de eficiencia, lo máximo en eficiencia, en energía, en agua, en todo lo que sea del espacio constructivo, te lo da esta herramienta. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Pero el pétalo de agua nos obliga no solo a que el 100% del agua que utilizamos sea de manera renovable, sino que nos obliga a dar un extra. Y el extra es que el 5% adicional del agua que nosotros utilizamos lo tenemos que regenerar al ecosistema. Entonces tenemos un programa de recuperación de mantos freáticos, no solo con actividades de reforestación, sino con captación a cielo abierto y tenemos pozos de infiltración. Y con eso estamos midiendo cuánta agua le estamos inyectando nosotros al ecosistema. Y esa agua proviene de algún lado, obvio, de la naturaleza. Proviene de todos los escurrimientos, de los humedales que estamos creando en cada lote y de las demasías de estos humedales van circulando por humedales lineales y llegan a unos lagos. Esos lagos se van a un circuito que van a nuestros pozos de absorción. Todo eso es cerrado. Al final, cuando tú tratas agua, captas agua de lluvia, tratas el agua de lluvia, la potabilizas, la utilizas, los baños, tratas el agua del baño y lo vuelves a regresar al sistema. Entonces se vuelve un sistema totalmente de ciclo cerrado. La certificación nos obliga en el tema de agua a que nosotros seamos 60% más eficientes que un edificio de iguales características que no sea certificado. Entonces, ¿esto cómo lo compruebas? Con esta herramienta que les comento. Entonces, tenemos una cantidad de información que está disponible para ustedes y lo podemos platicar a aquellos que les interesan. Estoy abierto a poderles apoyar en cualquier duda. Este es un poco el sistema. Te voy a interrumpir rapidísimo. Lo que pasa es que muchos tenemos clase ahorita a ya pronto. Ya. Pero pues sí nos interesaría poder tener por lo menos 5 minutos de preguntitas o así. No sé si la presentación nos la puedes compartir para que sí podamos acabar de conocer todo lo demás también. Sí, claro. Claro, ¿Sí? yo se las paso y adelante. O sea, les voy dando energía, un poco lo mismo de energía, ya lo platicamos. El tema de cómo diseñas de manera bioclimática, esto es algo importantísimo para que sea eficiente tu edificio en luz, en ventilación, en iluminación y en aislamiento. El tema de salud
y interior. Todo esto lo van a ver, diseño biofílico, características, cómo estamos cumpliendo nosotros con el diseño biofílico, el tema de materiales, esto es importantísimo que lo consideren, y bueno, ya lo verán, pero sin duda no van a poder entender mucho de esto, pero si quieren un espacio, lo hacemos posteriormente. Adelante. Sí, bueno, nos llegó una pregunta. Nos preguntan que qué tan sustentable está el tema de transporte a la reserva y cómo estarían los tiempos de traslado y toda esa serie de cosas. Y también una muy relacionada es de cuánta energía piensan consumir y si toda esta energía va a ser solar o por algún otro medio. Ok, la primera, muy rápido. Se hizo un estudio de movilidad en Reserva Santa Fe para ver, ojo, ahorita tenemos el 49% del desarrollo vendido y estamos construyendo. Entonces, muchos de los elementos de origen-destino todavía no los conocemos, pero se hizo un estudio para que nosotros pudiésemos estimar, de acuerdo a nuestro target de ventas, de dónde viene la gente y hacia dónde se mueve. Entonces, el 80% de la gente que está comprando en Reserva Santa Fe es gente que vive o en Santa Fe como tal o en Polanco. Entonces, vimos hacia dónde trabajan y hacia dónde se están moviendo. ¿Esto con qué finalidad? Para cómo llegar a reserva. Obvio, si trabajas, estamos a 15 minutos de Santa Fe y estamos a 22 minutos del Valle de Toluca. Entonces, estamos como en medio. Si tú llegas en transporte público a Salazar, nuestro transporte público eléctrico va a tener estaciones en Salazar. Entonces, tú te vas a poder transportar de manera pública, digamos, a Salazar en un autobús, en un taxi, y de ahí el transporte eléctrico de Reserva Santa Fe te llevará a la reserva. ¿Cuánto vamos a consumir de energía? Son 7 megas de energía en todo el desarrollo. Y toda esta energía se tiene que producir de manera sostenible con granjas solares, tanto en techos como en un espacio que tenemos en la zona de servicios múltiples. Va a haber un estacionamiento, que es el único estacionamiento que va a haber en el desarrollo, y todo el estacionamiento está cubierto de paneles solares. Algo muy importante, que nosotros estamos obligados a cumplir con esto desde la construcción. Ahorita nuestra construcción se está abasteciendo con 3 parques solares que ya están instalados en la reserva. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo escogen a los contratistas o a los arquitectos, a la gente que va a diseñar, o son todo contratación propia? Súper pregunta. Nosotros somos impulsores del desarrollo, o sea, vendemos lotes, no construimos, no diseñamos. Entonces, nosotros hacemos todo un proceso de selección de quiénes son nuestros diseñadores en diferentes espacios. Por ejemplo, ahorita quien está diseñando todo el paisaje del desarrollo es un despacho que se llama GDU, que es Mario Shemnan, que es quien es un arquitecto muy reconocido, quien hizo La Mexicana, ha hecho varios proyectos de paisaje muy interesantes en Nueva York, en México. Él es el despacho que está haciendo paisaje. Todas las ingenierías las está haciendo un despacho que se llama Nolte, México, y los edificios están, ahorita hay 3 despachos de diseño. Uno se llama EMA, que ese despacho está construyendo un edificio que le conocemos como el pabellón de la isla. El pabellón del lago lo está construyendo LBC, que es López Paz y Callejas. Y tenemos a Alfonso Garay, otro arquitecto muy reconocido, muy chavo, la verdad, que es quien también se está integrando al pool de diseñadores. Tenemos otros paisajistas, uno que se llama Entorno, Hugo Sánchez, y otra arquitecta paisajista
súper talentosa, que no me acuerdo cómo se llama su despacho. Pero bueno, se van eligiendo por ternas. Hay un comité de diseño y el comité de diseño elige quiénes son los despachos a los que vamos contratando. Y cada uno de los despachos, pues, lo que hace es que hace el proyecto ejecutivo y de ahí pasa a una fase donde la dirección de construcción licita los contratistas que van a construir. Entonces son diferentes. Cada uno de todos tienen que pasar por un proceso no solo de selección, sino un proceso de capacitación sobre la certificación y sobre las normatividades ambientales que hay en Reserva Santa Fe, que son súper estrictas. Y la dirección que yo dirijo tiene 3 cabezas, 3 coordinaciones. Una coordinación de conservación y restauración, una de cumplimiento y normatividad ambiental y una de la certificación. Y con todas esas entran transversalmente con todos los contratistas. Yo también tengo una pregunta. Adelante. Bueno, en términos como de precios, dada la complejidad de todo el proyecto, que está padrísimo, ¿qué tan, digamos, accesible va a ser? O definitivamente, digo, si no es indiscreción, más o menos un lote, más o menos como de qué estamos hablando, digo, para ponerlo en perspectiva. Creo que muchos Mira, hemos tienes que estado... focalizarte a nuestro target. Te voy a poner un ejemplo. Un departamento en Santa Fe, un departamento de 200 a 350 metros cuadrados, te cuesta $1,000,000 en Santa Fe. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos pensando que nuestra oferta tiene que ir acorde con ese mercado. Entonces, va a ir más o menos. Nada más que nuestros departamentos townhouses van a ser más grandes. Nuestro departamento base tiene 450 metros y nuestras townhouses tienen 445 metros cuadrados. Los lotes, hay lotes desde 1,100 metros hasta 8,000 metros, creo que es el más grande. Entonces, cada lote también tiene restricciones de qué puedes construir. La restricción no solo es ambiental, sino también del espacio que puede ocupar tu casa. Entonces, solo puedes construir en el 40% de tu terreno. Todo el resto de tu terreno tiene que ser vegetado. Gracias. Oigan, de verdad me apena muchísimo que me alargué y sé que se tienen que ir. Les agradezco muchísimo el poder tener este espacio para platicar con ustedes. Ojalá que podamos tener otros espacios para no solo concluir esto, sino poder tal vez platicar de algo en especial, de energía, de agua, de materiales. Es súper interesante. Y pues encantado y de verdad les agradezco el espacio. Se tienen que ir, lo sé, y muchas gracias. No, Martín, al contrario, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Estuvo súper interesante. Ojalá puedas regresar para contarnos todo lo que faltó, porque sabes muchísimo y en serio hay muchas cosas que yo no sabía. Está muy interesante todo el proyecto que están haciendo. Y pues de parte de Verde y de Cambio queremos presentarte este certificado de participación por haber estado con nosotros aquí el día de hoy. Muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Yo les mando a Mariazu, les mando la presentación, ¿les parece? Sí, perfecto, porque a mí un amigo que es arquitecto me acaba de preguntar, me dijo, ay, porfa, me mandas la presentación, está súper interesante, quiero terminar de verla. No, claro, con mucho gusto. Yo ahorita mismo se la mando a Mariazu. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a todos, buenas noches y perdón, váyanse a clase. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estés bien.